Bien. Buenos días con todos. Darles la bienvenida a los sábados de acuicultura. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la adaptación de los cultivos de ostra del Pacífico y concha negra en el Centro de Acuicultura Tuna Carranza. Para ello voy a empezar dando a conocer cuál es la ubicación del Centro de Acuicultura Tuna Carranza. Estamos localizados en la parte norte del país, en la localidad de Puerto Pizarro, a 15 kilómetros de la ciudad de Tumbes. Tenemos un área de 120 hectáreas que está subdividido en dos lotes, el lote A por 102 hectáreas y el lote B por 8 hectáreas. Las mismas que están destinadas para lo que es la conservación del cocodrilo de Tumbes y la adaptación de especies acuícolas, en este caso de concha negra y ostra del Pacífico. Centro de Acuicultura Tuna Carranza tiene dos módulos, ¿no? Para la conservación y para lo que es el área experimental, en este caso para los estudios de ostra del Pacífico y concha negra. Para ello utilizamos un estanque de tierra de 3.000 metros cuadrados. Como verán, estamos en medio del manglar y a orillas tenemos un canal de agua que es abastecido por el mar. ¿Cuáles son nuestras actividades en Tuna Carranza? Conservación de la especie Coccolurus acutus, que es una especie que está en peligro de extinción en el Perú en la lista CITES. Los ensayos de adaptación de las especies Anadara tuberculosa y Crassostrea gigas. Además, hacemos capacitación y asistencia técnica a apicultores, pescadores artesanales y estudiantes de la región Tumbes y también del país cuando llegan a hacer algunos cursos o algunas prácticas preprofesionales de diferentes universidades del país. El acondicionamiento en el cultivo de ostra del Pacífico. Como sabemos, la mayoría de los moluscos, en este caso la ostra, presentan un cuerpo irregular. Y eso es protegido externamente por una concha conformada por dos valvas. La valva superior o derecha, que es plana, y la valva inferior o izquierda, que es levemente cóncava, por la que se fija el sustrato. Estas conchas son gruesas, perdón, y la unión entre las dos valvas es hecha con el auxilio del músculo aductor y también a través de un ligamento situado en la región. Entre la anatomía de la ostra, en este caso el manto, es un fino velo de carne, constituye la parte más externa del cuerpo blando de la ostra y garantiza el crecimiento y el desarrollo de la concha de la ostra. En el lumbo, donde se encuentra la bisagra, controla la apertura de la ostra, mientras que el músculo aductor la mantiene cerrada. Este músculo debe ser cortado al abrir la concha. Las branquias, su función es característica ya que garantiza la respiración y el aporte de los nutrientes hasta la boca de la ostra. Las branquias es lo que le sirve también para la alimentación, ¿no? Ya que estos animales son pescadores. Como sabemos, la ostra es un animal hermafrodita sucesivo, es decir, que es macho y hembra por turno, a medida que va creciendo. Los sistemas de cultivo. Entre los sistemas de cultivo tenemos 4 tipos de cultivos para lo que son las ostras. El tipo de balsa, que utilizamos aquí tablas de madera, ¿no? Que pueden ser de 6 metros por 6. También tenemos los cilindros de 55 galones que sirven para la flotabilidad y también los muertos, ¿no? Para que tengan la sujeción esta balsa. El otro tipo es el long line, que es el que se utiliza para lo que es el cultivo de concha abanico, donde se tiene
los muertos, ¿no? La línea madre, los flotadores y donde van colgadas las linternas o los colectores, ¿no? Las linternas que son para ya el sistema de cultivo o colectores para atraer semilla natural. El tipo de estacas, se utilizan estacas de madera o estacas de la zona, ¿no? En este caso nosotros hemos utilizado este tipo de sistema de cultivo para realizar el acondicionamiento del cultivo de ostra. Estas estacas en forma de arco y donde van colgadas las linternas o bolsas. Otro tipo de sistema de cultivo son las bandejas, que estas también pueden ser utilizadas, en este caso, en los canales de marea. Como vemos, son tipo cama, ¿no? En listones que van con una malla y encima también van otra malla para proteger a la semilla, ¿no? Esto pueden instalarse en los canales de marea, como les digo, y puede ser abastecido por el agua que entra en los canales, ya que sabemos que esto es un cambio, ¿no? Con 6 horas de agua y 6 horas que no tiene agua, ¿no? En mareas altas y mareas bajas, ¿no? La ventaja de que en la ostra puede permanecer varias horas sin agua, pero sí húmedas, ¿no? ¿Cómo hicimos el manejo de cultivo en Tuna Carranza? La semilla y las producciones de ostra del Pacífico, en este caso, las producciones son en el Centro de Acuicultura La Arena, que se encuentra en Casma, ¿no? Entonces, las semillas fueron trasladadas hasta Tumbes por un periodo de 8 horas, colocadas en unas cajas de Tecnopor, con humedad y aparte de eso también con hielo, ¿no? Para eso se utilizó una botella. Luego que llegaron a Tumbes, logramos calcular el porcentaje de sobrevivencia que fue del 95%. Para ello, al llegar al Centro de Cultura Tuna Carranza, acondicionamos esta tina con agua para hidratarlas, ¿no? Hicimos la hidratación por 15 a 20 minutos y luego ya procedíamos a lo que es la siembra, ¿no? Entonces, para la siembra, ¿qué utilizamos? Utilizamos las linternas de 10 pisos, en donde íbamos colocando las ostras, en este caso 100 semillas por piso. La población que nos enviaron del Centro de Cultura La Arena fueron de 1000 unidades. Entonces, de esta manera es como llegó la ostra a Tuna Carranza, como les dije, húmeda. Y lo que tenemos que tener bastante cuidado es que estos bordes son muy frágiles. Al momento de sembrar, tenemos que tener cuidado que no se quiebren, que no se quiebren los bordes de la concha de la ostra, ¿no? Y luego ya fueron ingresadas a los pisos y las colocábamos separadas, ¿no? Porque tienen un comportamiento que se pueden adherir entre ellas mismas, ¿no? De esta manera fue como se realizó la siembra en Tuna Carranza. El estanque de cultivo que utilizamos es un área de 3000 metros cuadrados que tiene una profundidad de 2 metros. Y aquí fue donde instalamos los listones de madera, ¿no? Y fueron colgadas las linternas. Para la colocación de las linternas se le instruyó al personal de que no tenían que tocar el fondo. Tenían que dejar unos 15 o 20 centímetros de altura del fondo hacia la linterna, ¿no? Entonces, en el estanque, bueno, este estanque se llena por gravedad, es abastecido por el canal que está al borde del Centro de Acuicultura de Tuna Carranza y es controlado por estas tablas, ¿no? Ya que tenemos mareas que son altas, que pueden llegar hasta 2,5 metros, y también mareas que son bajas. Entonces, cuando hay mareas que son bajas, no hay mucho ingreso de agua,
Entonces regulamos con las tablas, ¿no? Aparte de eso, a la parte de acá adelante colocamos un filtro de malla, en este caso celosilla, para evitar de que estas hojas del mangle que vienen en el agua o algunos palos se queden ahí y no lleguen hacia más al fondo del estanque, ¿no? Los muestreos, bueno, nosotros lo hacíamos de manera mensual, más que todo para estimar el crecimiento y la supervivencia. Y aparte de hacer la observación con el fin de detectar alguna anomalía en la ostra. Esto lo hacíamos en apoyo con el personal que trabaja ahí con nosotros en Tuna Carranza. La alimentación, bueno, la ostra es un animal filtrador, ¿no? A través de se alimenta a través de las branquias y luego son llevadas al sistema digestivo. Cuando hay mucho lodo en el agua, la ostra no se alimenta adecuadamente. La ostra, como saben, no necesita ser alimentada en condiciones naturales de cultivo. Los desdobles, nosotros ahí en Tuna Carranza, ya al notar de que la ostra iba creciendo y los orificios de la malla en la linterna se tapaban por el mismo lodo o algas que se pegan en la malla, diseñamos una bolsa de paño anchovetero y además utilizando también un plato o comedero para camarones con cuerdas de nylon y se hacía un nudo en la boca de la bolsa, ¿no? De esta manera es como hicimos los desdobles hacia a estas bolsas y que luego fueron colocadas también en el arco de las estacas de madera. ¿Qué resultados obtuvimos? La ostra vino de 0.8 y al 14º mes estábamos en 8.78 centímetros. Obtuvimos una sobrevivencia del 78%. Y bueno, en los primeros meses, como apreciamos, en el primer mes tuvimos un buen crecimiento y luego iba creciendo de acuerdo a las condiciones que teníamos también en el centro y aparte de eso que teníamos que ver también la calidad del agua, ya que nosotros testamos también, tenemos de vecinos langostineras y bueno, también ellos hacen sus recambios de agua, entonces ahí es donde tenemos que tener bastante cuidado para el ingreso del agua al estanque de cultivo. La limpieza lo hacíamos también mensualmente, al momento que íbamos a hacer el muestreo, utilizábamos, ahí hacíamos la limpieza, ¿no? Entonces la limpieza la realizábamos, el personal ingresaba al centro y utilizaba escobillas y comenzaba a limpiar la linterna, ¿no? Esto fue en los primeros meses, utilizando la escobilla, ¿no? Se le indicaba al personal también cómo tenía que ser la limpieza, no tampoco muy fuerte, y eso lo hacíamos ahí mismo en el mismo estanque, ¿no? A orillas del estanque. Ahí como podemos apreciar están las semillas en el interior de la linterna. En los parámetros controlamos la salinidad, temperatura. En el estanque hemos tenido salinidades de 35 y la más mínima de 32. En temperaturas, tomamos temperaturas a las 8 de la mañana y a la 1 de la tarde. En las mañanas eran menores las temperaturas, ¿no? 25, llegamos hasta 27. Ya en las tardes, como acá siempre en la zona norte hay sol,
las temperaturas incrementan, ¿no? Hemos tenido temperaturas hasta de 33 grados centígrados y bueno, de esa manera es como hemos venido haciendo los controles en lo que es salinidad de temperatura. Otros factores también teníamos que tener en cuenta en el momento que se llenaba el estanque. ¿Por qué? Porque es la fuente de abastecimiento del canal de marea también ingresa agua del río Tumbes. Y entonces, a veces, cuando hay periodo lluvioso, también bajan las salinidades en ese canal. Aparte de eso, si se quiere realizar cultivos, por decir, en el mar, tenemos que ubicar una buena área. Más que todo, áreas donde no hayan desembocaduras de agua de uso doméstico de industrias, ¿no? Porque eso también es algo negativo en el proceso del cultivo para, en este caso, estos bivalvos, ¿no? Los competidores, tenemos la ostra del mangle, los balanos, o que le llamamos acá también bromas, que compiten por alimento y espacio. Mayormente encontramos estos balanos, ¿no? El sedimento, bueno, en las linternas siempre se acumula esto. Entre los depredadores encontramos a las jaivas, caracoles, gusanos y peces. Bueno, en este caso, acá en la zona de Tumbes, encontrábamos peces que le llamamos pipones, ¿no? Peces que tienen un abultamiento en el abdomen. Para lo de la concha negra, igual fue el sistema, utilizando los listones de madera en tipo arco, pero para la siembra ya no utilizábamos las linternas, sino lo que utilizábamos ya eran estas bolsas que fueron confeccionadas con celosilla y siempre utilizando el plato de los comederos para camarones, ¿no? Esto fue también en el mismo estanque, de cultivo para la ostra. También utilizamos, ¿cómo se llama? Estas bolsas instaladas ahí mismo. Entre los resultados, trabajamos con 500 conchas de concha negra y los crecimientos llegó de 1.32 y llegamos al lanzado mes de 2.92 centímetros. Bueno, el crecimiento de la concha sí es lento. Fue en sistema suspendido, pero luego hemos hecho un ensayo también en un sistema seminatural. ¿En qué consiste esto? En que hicimos unos orificios a la tina y trajimos sustrato y le colocamos en la tina y ahí instalamos las ostras que tenemos en sistemas suspendidos. De esa manera le hemos hecho algo muy parecido a su ambiente natural. Igual utilizábamos baldes con orificios, ¿no? Para que siempre tenga ingresos de agua. Y además de eso, en las conchas hicimos unas tapas con paño anchovetero y fueron amarradas, ¿no? Fueron amarradas tanto las tinas como los baldes. Luego que las teníamos amarradas, ya las llevábamos y las hemos instalado en el mismo canal, en el canal que tenemos a orillas del centro. Entonces, ahí les hemos amarrado, ¿no? las tinas y los baldes en los troncos o raíces del mangle. ¿Por qué? Porque aquí en este canal sube y baja el agua, ¿no? Y viene con corriente. Entonces, hemos evitado que la corriente nos haga caer o nos voltee los baldes y las conchas se nos puedan salir de los baldes, aún teniendo también las tapas del paño anchovetero. Entonces, para evitar todos esos tipos de accidentes que tengamos ahí en este ensayo, las hemos amarrado, ¿no?
¿Qué más? Bueno, hacemos también lo que es asistencia técnica. En este caso, venimos realizando asistencia técnica en zorritos, en papayal, en corrales, ¿no? Bueno, en la región Tumbes en general, ¿no? En este caso, en zorritos estamos con lo que es la Asociación de Acuicultores y Maricultores Santa Clarita. Esta asociación se creó desde el año 2009. Cuando llegamos a hacerle la capacitación, nos manifestaron de que desde el 2009 al año 2021 no venían realizando ningún tipo de ensayo. Entonces comenzamos por parte de FONDEPES a hacerle las capacitaciones, hacerle la asistencia técnica, evaluación del recurso hídrico, evaluación de área de concesión, verle la parte administrativa, si estaba la concesión habilitada, no estaba habilitada, si estaban categorizados como AREF, como AMIPE. Entonces comenzamos ya a trabajar con ellos y a presentarlos también. ¿Por qué? Porque ellos solamente estaban en Zorritos, pero no conocían la empresa privadas, ¿no? De ir a tocar puertas también. Entonces los llevamos en este caso al laboratorio Interbiote y se lo presentamos al gerente, ¿no? ¿Sabes qué? Y ellos también desconocían que había esta área concesionada en Zorritos. Entonces ahí comenzó un trabajo ya conjunto y se pudo lograr, ¿no? Hacer un primer ensayo con ellos, ¿no? Más que todo en su área de concesión. Entonces, cuando comenzábamos a hablarles de linternas, ¿no? de colectores, ellos se los notaban, ¿no? Entonces, cuando ya comenzamos a llevar, miren, ¿saben qué? Esto es una linterna. ¿Para qué sirve? ¿Cómo funcionan? Y la ventaja que también teníamos que en la asociación tenían de socio un buzo. Entonces el buzo también es que trabaja cerca de la concesión y conoce el comportamiento del mar ahí en esa zona. Eso también fue una de las ventajas y ya comenzábamos a entrar al mar, a enseñarles a tomar cómo eran los parámetros, la lectura, la biometría. En este caso trabajamos con la concha mano de león, que eso lo va también a explicar nuestra amiga bióloga Pretel, ¿no? Y así hemos venido trabajando con esta asociación y bueno, ayer nos hemos también enterado que con el apoyo también de FONDEPES, del que les habla también, han sido ganadores de 2 proyectos con el cultivo de langostino en jaulas flotantes y además también con el cultivo en el crecimiento con dietas alimenticias para la langosta de la zona de la región Tumbes, con aliado también con el Instituto Tecnológico de Zorritos, ¿no? Que tiene la especialidad de tecnología pesquera. Entonces, de esa manera es como hemos venido articulando a esta asociación, ¿no? Le hemos dado, ¿no? Como se dice, un empujoncito para que ellos, ¿no? Comiencen a trabajar, porque como vemos son pescadores y ellos conocen, ¿no? Lo que son los nudos, cómo es el buzo, ¿no? La compresora, ¿no? Cómo se tienen que el ingresar, la cantidad de aire que tiene que tener, ¿no? Entonces, en ese aspecto, ellos tenían ya la experiencia, pero les faltaba un poco la parte administrativa, el manejo del cultivo, ¿no? Y así es como hemos venido trabajando y bueno, a partir del 2021 ya ellos están empezando ya a hacer trabajos o ensayos de maricultura en el mar de Zorritos. Además de eso, también nosotros como FONDEPES visitamos a agricultores, ¿no? Que tienen reservorios, ¿no? En este caso en Papayal, en Zarumilla. Por decir, un agricultor me decía, ingeniero, yo tengo mi estanque y tengo unos peces, ¿por qué no me va a hacer una evaluación? Ya le digo, encantado. Entonces, cuando voy, me encuentro que tenían tilapias, pero él había traído a animales del medio natural y había introducido, ¿no? Sin tener conocimiento que estaba introduciendo machos y hembras, ¿no? Y al hacer el muestreo vimos que tenía una dispersión de tallas. Entonces le comencé a explicar, ¿no? Cómo se realiza el cultivo en un estanque. Entonces le dije, ¿sabes qué? Si tú quieres seguir el cultivo en tilapias, tienes que comprar tilapias masculinizadas. Entonces el agricultor va tomando ya
la iniciativa, ¿no? Y se le va dando las orientaciones, ¿no? Para que ellos tengan otra alternativa de trabajo. En este caso, esta piscina, ellos depositan el agua y por gravedad hacen su riego para las plantas, en este caso de plátanos o de limones, en fin, lo que tengan cultivado. Además, en Sarumí existe el Instituto 24 de Julio, donde tienen la especialidad de agropecuarios, alumnos. También fuimos y les hicimos unas prácticas, ¿no? Llevamos un kit de agua dulce y comenzamos a enseñarles cómo calcular lo que son nitritos, nitratos, amonios. Entonces, de esa manera es como venimos haciendo las asistencias técnicas, también el pesado, cómo se debe pesar, hacer en los muestreos, en este caso tenían peces. Y de esa manera es como venimos trabajando acá en la región de Tumbes. Bien, eso es por el momento la primera parte y quiero darle pase a nuestra amiga Pretel para que ella continúe con la segunda parte de la ponencia. Gracias, buenos días con todos, agradeciendo de antemano a Fondepes por la invitación. Sí se escucha, ¿verdad? Sí, correcto, se lo escucha bien. Muchas gracias. Entonces, para iniciar, vamos a hacer la presentación de un pequeño video. En el marco del proyecto Iniciativa de Pesquerías Costeras América Latina, se llevó a cabo una investigación para la producción en laboratorio de semillas de concha negra, con la finalidad de promover el repoblamiento de esta especie emblemática de los manglares de Tumbes. El proyecto tuvo una duración programada de 12 meses. Contamos con el apoyo de los extractores tradicionales, los cuales ingresan reproductores de concha negra a una talla mínima de 45 milímetros de longitud valvar. Una fase crucial para la producción de semillas es determinar las ventanas reproductivas de la especie, la cual ha podido verse influenciada por los cambios climáticos. Durante nuestro periodo de evaluación hemos logrado 3 reproducciones cortas, durante los meses de enero-febrero, junio-julio y septiembre-octubre. Uno de los principales problemas durante el cultivo son las enfermedades bacterianas. Entonces, a partir de reproductores sanos, hemos aislado bacterias nativas que debían controlar esas enfermedades. Entonces, se han aislado, caracterizados a nivel molecular y a nivel entonces de genes estas bacterias para luego enfrentarlas a bacterias patógenas, y finalmente se logró aislar 3 cepas de Bacillus que permiten de mejorar la sobrevivencia tanto a nivel de reproductor como a nivel de la avicultura. La fase de producción de semillas de conchas negras inicia con la inducción al desove de reproductores para obtener óvulos y espermatozoides. Estos se unen en el exterior, dando a lugar un huevo. Durante los primeros días, ellas nadan libremente en la columna del agua. Una vez que la larva encuentra un sustrato donde fijarse, adquiere características de un adulto, donde solamente le faltaría crecer y poderse observar a simple vista hasta alcanzar tallas de 3 a 5 milímetros, donde se denominaría semilla. Actualmente se han entregado un total de 60.000 larvas pedibelíger y 100.000 semillas de concha negra en una talla de 2 a 5 milímetros, las cuales han sido resembradas en el sector de la Chalaquera, donde se cuenta con un manejo comunitario por parte de las organizaciones de pescadores agrupadas en el Consorcio Manglares del Noroeste del Perú. Las semillas son transportadas en tarrinas con agua hasta el ambiente natural, donde son aclimatadas hasta lograr las condiciones del ambiente receptor. Estas son ingresadas en colectores suspendidos que consiste en una malla de celosilla con un soporte de metal, y conforme van creciendo se van cambiando a mallas con amplitud de poro mayor.
Para evaluar y monitorear la sobrevivencia y crecimiento de la semilla introducida al manglar, se creyó conveniente realizar un mercaje con un tinte no tóxico a una talla de 20 milímetros de longitud valvar de la semilla, para evaluar el éxito de las repoblaciones en los ambientes naturales. Se ha logrado mejorar la fase de acondicionamiento de reproductores, aumentar el porcentaje de sobrevivencia de los cultivos larvarios y la producción de semillas mediante el uso de microorganismos nativos aislados de las propias especies de concha negra Anadala tuberculosa. También se encuentra un nuevo proceso de repoblamiento a partir de larvas pedibeliges, las cuales son llevadas al ecosistema natural y se espera que la fase de crecimiento y fijación se realice en los ambientes naturales. Se evalúa realizar la tinción o el marcaje de la semilla producida en el laboratorio usando colorantes no tóxicos con la finalidad de monitorear el crecimiento de esta semilla. También se evalúa probar nuevos sustratos de fijación que aumente la rentabilidad y la producción de la semilla de concha negra. Aún es necesario investigar acerca de la maduración de los reproductores y la sincronización de los mismos, con la finalidad de obtener desoves durante todo el año y mayor producción de semillas, así como también debemos saber cuáles son los microorganismos o biopelículas necesarias para atraer a la semilla y que tenga un mayor porcentaje de sobrevivencia en los cultivos larvarios en los procesos de laboratorio. El proyecto desencadena acciones complementarias, entre las que tenemos la necesidad de realizar procesos de depuración de los animales antes de ser comercializados, a fin de ofrecer un producto con denominación de origen y trazabilidad. Evaluar cultivos de moluscos bivalvos alternativos, como es el caso de los pectínidos, las ostras y los mejillones, que poseen tasas de crecimiento y sobrevivencia atractivas para el comercio, abriendo así nuevos mercados a partir de la diversidad de recursos nativos de la región de Tumbes. La iniciativa de Pesquerías Costeras para América Latina es ejecutada por el Ministerio del Ambiente, Ministerio de la Producción, Gobiernos regionales de Tumbes y Piura, Inca Biotech, con el apoyo técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Buenas tardes, ¿se escucha? Sí, Hola. se le está escuchando, sí se le escucha. Perfecto, entonces procederé con la presentación. Correcto. ¿Se Adelante. puede visualizar? Sí, se está viendo el PowerPoint. Ya. Muy buenos días con todos. Nuevamente les hago llegar el saludo por parte de la empresa Inca Biotech. Hoy día vamos a hacer un recorrido de los proyectos y algunos avances que hemos venido realizando en cuanto al cultivo y la evaluación de la diversidad de moluscos bivalvos en la región de Tumbes. Para contarles un poquito, aquí está parte del equipo técnico. Venimos trabajando aproximadamente desde el año 2009. Iniciamos con un recurso como es el cultivo o la producción. Pensábamos hacer reproducción de concha negra. ¿Para qué reproducir concha negra? Básicamente, la concha negra nos permite realizar operaciones de repoblamiento con esta semilla. Podemos realizar operaciones acuícolas, que es el cultivo en diferentes sistemas de cultivo, ya sean suspendidos o en tierra, y servicios adicionales, como es el tema de la depuración. Las experiencias como equipo técnico hemos venido realizando como les comento, desde 2009-2010, desde Ecuador hasta Perú, con una empresa aliada, una empresa hermana que es Concepto Azul en Ecuador. Los retos de que nos han presentado esta especie es principalmente la domesticación de la especie, los procesos de reproducción, cómo hacer la sincronía de estos animales, la sincronización de sus desoves, el cultivo larvario, disminuir los tiempos de cultivo, el engorde,
el seguimiento de las poblaciones, la calidad para la comercialización del recurso final que nosotros vamos a poner a un mercado. En cuanto al manejo, la transmisión vertical y horizontal de las patologías es un tema relevante cuando se quiere comenzar a implementar un cultivo. El manejo genético, tanto en lo ecológico como en lo acuícola, porque este producto, esta semilla que nosotros estamos produciendo, tiene fines de repoblamiento en los ecosistemas naturales, pero también tiene fines acuícolas. Como pueden ver, estas son fotografías de semillas de 3 a 5 milímetros. Estas fueron obtenidas durante la primera producción de semillas que tuvimos en Tumbes, que fue un proyecto FinSeed con la empresa Marinasol. Y tratamos de domesticar la especie. Para esto, ustedes pueden ver aquí una escala de madurez, que es la que nos rige actualmente. Los animales no se pueden ver si están maduros a simple vista. Son animales dioicos, o sea, tienen sexos separados y básicamente el éxito de una fecundación está dado por la presencia de los machos en los lotes que ingresan al desove. Porque si bien estas especies están maduras durante todo el año, cierto porcentaje existen picos de madurez. Y cuando ingresan al laboratorio lotes, si no hay machos maduros, por más que desoven hembras, no va a ser posible la fecundación. Nosotros hemos logrado tener 3 picos de desove durante estos últimos 3 a 4 años que hemos venido evaluando en sí el estadio de madurez. En los meses de enero-febrero tenemos otro pequeño desove, otro pico de desove en los meses de junio-julio y septiembre-octubre tenemos el tercer pico de desove. Se puede hacer estos desoves por diferentes métodos. Hemos probado métodos químicos, hemos probado métodos físicos y también en algunas ocasiones todo lo que es la presencia de hormonas. Hemos adicionado hormonas para ver si es factible inducir al desove a los animales. Actualmente podemos hacer la fecundación de 2 formas. La que es un desove, cuando es un desove programado, la fecundación se puede hacer mediante inducciones separadas. Cada animal que comienza a desovar se aísla en una tarrina individual, ¿sí? Aquí se puede ver la viabilidad de los óvulos, porque se puede evaluar de forma redundante, de forma individual, y puedes saber el porcentaje de fecundación, puedes manejarlo. Sin embargo, hay ocasiones que si bien no son las esperadas, por A o B motivos, los animales no desovan durante todo el día y entonces en la fase de la noche, si se dejan en agua, comienzan a desovar de forma no controlada. A esto se le conoce como un desove masal. No es lo esperado, no es lo más idóneo, pero en algunos casos nos ha traído resultados positivos. Lo malo aquí es que los animales, si desovan, también botan heces, entonces hay una mayor proliferación de protozoarios y no puedes controlar las tasas de fecundación, básicamente. La fase crucial que tenemos nosotros es la domesticación de la especie, que es la que hemos venido trabajando, y es el acondicionamiento de los animales. ¿Cómo hacer que un animal que llega del medio, tú lo induces, si no está maduro, cómo hacer que éste madure? Tenemos que darle una dieta que se asemeje mucho a las condiciones que él tiene en el medio para que pueda comenzar a evaluar, comenzar a madurar sus gónadas, ¿no? Al principio pensábamos que su dieta estaba basada y únicamente en lo que eran microalgas, que eran organismos filtradores, pero con nuevas tecnologías, en este caso la metagenómica, analizamos todo el contenido estomacal que tenía para ver qué era lo que él comía, ¿no? Pudimos ver que ellos también se alimentaban de bacterias, que habían grandes cantidades, grandes reportes de diversidad de bacterias. Entonces, comenzamos a extraer bacterias, pero no bacterias simples, sino bacterias que le dieran la capacidad también de ser probióticas, que vamos a verlo más adelante. Y también vimos que ellos se alimentan de detritos también, ¿no? De hojas, restos de hojas de manglar, restos de algunos otros plantas superiores, lo cual no sería tanto de asombrarnos porque es un ambiente particular en la que ellas se desarrollan, ¿no? En todo lo que es las raíces de manglar, están muy asociadas a este sustrato, entonces ellos comenzarían a filtrar todo lo que les cae al ambiente. Hicimos unas pequeñas pruebas, parece que se está viendo la barra de abajo, un momentito,
Hicimos unas pequeñas pruebas con control donde pusimos animales solo con agua, con microalgas, con un alimento de microalgas, arena, lodo podrido, hojas de manglar, las bacterias que habían sido aisladas de los propios organismos, un floc, dieta líquida que se utiliza para otro tipo de otro tipo de cultivos, de moluscos. Sin embargo, aquí hemos visto que en el lodo podrido y con las bacterias se obtuvo un mayor porcentaje tanto de sobrevivencia como de madurez de gónadas, ¿no? A ver, parece que no pasa. Vamos a hablar ahora del cultivo larvario. Lo que estamos buscando durante los últimos años es lograr acortar el tiempo del cultivo larvario. Esto se puede dar manejando temperatura, manejando otros parámetros, salinidades, etcétera. Y para la sobrevivencia de los cultivos hemos optado usar microorganismos nativos con características probióticas, o sea, que compitan con las posibles patologías que pueden ingresar a lo que captamos el agua del ambiente natural. El periodo de cultivo hasta obtener semilla, desde que sale el óvulo fecundado, la larva trocófora, que hasta acá es una larva, hasta el umbonada y pedibelíger es una larva que se está en la columna de agua y luego busca un sustrato para fijarse. La semilla básicamente se demora en llegar unos 40 días a una temperatura de 25 grados. Estas, como les menciono, puede verse influenciado el tiempo por las temperaturas. Aquí vemos una larva viable. Esta es una larva que nos gusta ver porque tiene el estómago lleno. Aquí tienes una larva pedibelíger. En este estadio actualmente estamos evaluando ingresarla al manglar desde este estadio para que culmine su proceso de fijación en el manglar, porque tal vez este ecosistema le esté brindando algo que nosotros hasta el momento no logramos descubrir y así aumentar la tasa de fijación. El asentamiento fue uno de nuestros principales cuellos de botella. Hemos probado distintos tipos de sustratos, hemos probado también hormonas que ayuden a la fijación. Parece que cuando llega el chat sale la barra en la parte de abajo. Entonces, distintos tipos de sustrato para fijarse. Aquí hemos podido ver que hemos probado lo que es un velcro, que es el famoso pega-pega, PVC también. Anteriormente pensábamos que la fijación podíamos realizarla solo en tanques oscuros, asimilando que son las partes oscuras de las raíces de mangle, ¿no? Que ellos iban a fijarse en la oscuridad. Sin embargo, hemos visto que en coloración blanca, también en pequeñas tinas de fijación de PVC, que fue básicamente por casualidad que las utilizamos, porque en ese momento no teníamos más que utilizar, logramos obtener también un alto porcentaje de fijación de semillas de concha negra, ¿no? Esta figura que vemos abajo es una semilla de concha negra. Para el transporte de la semilla y la aclimatación, esta se hace en agua, se transporta por un periodo no mayor de 3 a 4 horas. Sin embargo, hemos visto por ensayos que pueden durar hasta 48 horas sin mortalidad bajo estas condiciones. Y cuando llegan al ambiente receptor, se sugiere aclimatarlas por una talla de 2 grados a 2 grados centígrados y un PPT por cada hora, ¿no? Hasta alcanzar las condiciones del ambiente receptor. También hemos evaluado en los reproductores cómo afecta la salinidad, tanto en los reproductores de concha negra como en el caso de las semillas. Entonces, para esto, los reproductores hemos visto que por debajo de 10 ppt a los 15 o 16 días existen mortalidades, ¿sí? Mientras que para el caso de la semilla, cuando hay por debajo de 20 ppt en el agua, se presentan mortalidades desde los 10 a 11 días, mortalidades totales. Entonces, la salinidad del agua es un factor crucial para la sobrevivencia y el éxito de las operaciones de repoblamiento, lo que nos indica en qué momento podemos repoblar
principalmente en los periodos del año secos, que no hay lluvia acá, y cuáles no serían los lugares donde debemos repoblar, que son los principales lugares con entrada de agua dulce, ¿no? Entonces, estos pequeños ensayos nos permiten hacer este manejo. Experiencias de engorde se han venido realizando en diferentes países que tienen este recurso. Para nosotros hemos tratado de hacer un policultivo. Acá en Tumbes, la empresa privada, la empresa langostinera, generalmente se encuentra predispuesta a realizar trabajos de pago o de compensación ambiental, ¿no? Estábamos tratando de hacer la parte de un policultivo en el caso cuando existía silma y camarones, tuvimos un porcentaje de crecimiento de 2 a 3.2 milímetros por mes. Para el caso de camarones fue las mejores experiencias de crecimiento y bueno, la sobrevivencia debido a que esta langostinera tiene captación directa de agua de mar, mientras que para el caso de silma, esta viene de agua de estero y los monitoreos fueron realizados durante la fase lluviosa, ¿no? En cuanto a las capacitaciones, cuando trabajamos con los extractores, hemos tratado de ayudarles a diseñar sus sistemas de cultivo. Estos son unos sistemas de cultivos básicos con tubos de PVC, con malla anchovetera, cómo diseñar sus linternas para manejar la semilla que nosotros estamos entregando. El seguimiento de las poblaciones con este tinte no tóxico los hemos realizado a tallas de desde 1.2 hasta 2 centímetros, con ayuda del consorcio que manejó la semilla hasta obtener este tamaño. Luego hicimos la coloración. Ustedes pueden ver cuando se colorea que en el lumbo tiene una coloración oscura, que es bastante como un rojo, un color sangre bastante intenso, y también en los bordes. Esta es semilla marcada a diferentes concentraciones de animales. Y aquí tenemos también, nosotros la podemos diferenciar solamente bajo luz UV. O sea, no va a conllevar a que sea un riesgo cuando el animal se reintroduzca al ambiente natural, no lo va a hacer con una coloración fluorescente que puede venir un depredador a comérselo o que le pueda en algo dificultar sus actividades normales, ¿no? En su ambiente natural, por así decirlo. Sino simplemente cuando el animal ya va a ser comercializado, cuando esté captado, para nosotros para el monitoreo, podemos verlo en la valva con luz UV, ¿no? No hay tampoco ninguna tinturación en la masa ni al momento de comerlo hay algún tipo de implicancia. El manejo de enfermedades, esto es importante para el tema de cultivo. Los padrotes que ingresan, que nosotros le llamamos los reproductores o padrotes, son analizados para evitar que haya una transferencia vertical de estas enfermedades. Las principales enfermedades que nosotros monitoreamos o patologías son de tipo virales y son monitoreadas por la OIS, son de reporte obligatorio. Para el caso de Perkinsus, herpes virus, Martelia, Bonamia también. Hasta el momento hemos tenido un reporte de Perkinsus para esta especie, que también lo hemos dado a conocer, y las transmisiones horizontales generalmente son bacterianas, ¿no? Las principales en nuestro caso para este cultivo son pseudomonas y vibrios. Las preguntas las responderé al final de la presentación, ¿sí? Que están llegando al chat, las disculpas del caso. En cuanto al diagnóstico de patógenos, para el diagnóstico de patógenos, hemos utilizado técnicas tanto microbiológicas como técnicas de biología molecular. En cuanto a las técnicas microbiológicas, tenemos medios cromogénicos selectivos. Aquí podemos ver una larva con pseudomona, es característica, tiene la coloración rosada, como ustedes, muchos de ustedes deben conocer, que algún momento se les ha presentado en sus sistemas de cultivo. Origina mortalidades en cuestiones de horas, o sea, una patología en un ambiente acuícola, la mortalidad es instantánea. Por lo tanto, no hay que esperar que aparezca, sino lo ideal es prevenirlo. Para esto, también en el caso de concha negra, en reproductores, pueden ver estas manchas. Básicamente, estas manchas son pseudomonas, es característico. Entonces, nosotros ingresamos, ponemos bacterias probióticas previos selección.
¿no? Y para el caso de patologías, ponemos lo que es el tema de diagnóstico por técnicas moleculares. Aquí es como aislamos los probióticos. Básicamente es aislar la bacteria, hacer extracción de ADN, medir la calidad. Aquí, por ejemplo, tenemos 3 cepas, ¿sí? Para comprenderlo es cepa 4, cepa N, cepa N7. Son 3 bacterias diferentes. A cada una de ellas evaluamos por técnicas moleculares los genes. ¿Qué son los genes de resistencia o genes antibacteriales, antimicrobianos? Son genes que le permite a una bacteria combatir frente a un patógeno. Mientras más genes tenga esta bacteria probiótica, o sea, mientras más poderosa sea desde un cierto punto de vista, le va a permitir combatir con mayor facilidad a este patógeno. Nosotros evaluamos que las bacterias que hayamos seleccionado tengan por lo menos más de 3 a 4 genes. Aquí vemos, luego hacemos pruebas in situ para ver el halo de inhibición cuando nosotros los enfrentamos y luego las ingresamos al cultivo, ¿no? En cuanto a evaluación de estructuras genéticas, estos estudios se han podido hacer gracias a las coordinaciones y al apoyo desde Colombia hasta Perú, con diferentes tesistas, diferentes programas de cooperación. Y entonces, lo que tenemos por contarles es que de la diversidad que hay al nivel de haplotipos de concha negra está muy marcada por la línea ecuatorial, ¿no? La parte de Tumaco, que es Colombia, y Esmeralda se encuentran muy relacionadas, o sea, son especies muy hermanas, por no decir muy primas hermanas entre ellas, ¿no? Mientras que del sector del Guayas, que es la parte de Guayaquil, El Oro y Tumbes, estas especies se encuentran muy relacionadas, por lo cual pensar en una cooperación internacional no es descabellado, debido a que las fronteras o los límites los hemos puesto los seres humanos. Los animales no conocen de estos límites, ¿no? Ellos se distribuyen de acuerdo a las características del ambiente. Actualmente, nosotros hemos evaluado que en los sistemas, con apoyo del consorcio y mediante el programa de pesquerías costeras, ¿no? Con el Consorcio Nacional Los Manglares de Tumbes, que son un grupo de extractores acoplados que vienen trabajando para la conservación del recurso concha negra en los manglares de Tumbes, hemos visto que hacer un cultivo suspendido y hacer un cultivo en tierra no va a ser el camino para manejar el recurso concha negra, porque demora en crecer, hay que hacer mantenimientos continuos. Entonces, hemos destinado que nuestras principales esfuerzos van a ser para la producción de concha negra, pero para hacer repoblamiento, ¿sí? Y que las repoblamos y que las poblaciones vuelvan a estabilizarse por sí solas. Y hacer sacas controladas de los lugares donde están repoblando. Ahora, hemos evaluado también llevar a nivel de Pedibeliger estos animales al medio natural, así disminuimos gastos en el laboratorio y ellos terminan su ciclo de vida incluso con mayor éxito, según datos empíricos de los propios extractores, los cuales ya están encontrándose bastante semilla pequeña en estos ambientes, en el manglar, ¿no? Situar a la concha negra como un producto bandera es nuestro objetivo, porque queremos ofrecer un producto que tenga denominación de origen, decir, este producto concha negra viene de Tumbes, cómelo porque viene con toda una trazabilidad sanitaria, no te va a caer mal si tú comes este ceviche y apoyas a los extractores tradicionales consumiendo este producto, ¿no? Para eso hemos implementado un proyecto de depuración que le voy a comentar más adelante, y también estamos evaluando la captación natural de la semilla, ¿sí? No producirla en el laboratorio, sino que los extractores pongan sus captadores, puedan tener semilla y evaluar otros moluscos bivalvos, para que tengan potencial comercial, ¿no? Para ver el tema de la depuración, aquí hemos contado también con el apoyo de consorcio, pero el CERNAN ha sido un aliado estratégico en DIREPRO, también Dirección Regional de Tumbes, nos han permitido monitorear todo lo que es el ecosistema manglar, desde la parte de Zarumilla
hasta la parte de lo que es Tumbes, ¿no? De la parte del río Tumbes. Hemos tenido 13 puntos de monitoreo en el sector del área natural protegida y, y zona de amortiguamiento, y sobre todo nos hemos enfatizado en lo que es el canal internacional, que es el que limita la parte de Perú con Ecuador. Hay dos puertos, Puerto Hualtaco, que es una de las principales influencias en Ecuador, y Puerto Perú y Puerto 25 para la parte de Perú, ¿no? Puerto Pizarro, que es el principal sector turístico donde viene la gente a conocer los manglares, llega a Puerto Pizarro y se come su ceviche de conchas negras, entonces también hemos tenido que evaluar 4 puntos ahí, y en el sector de la boca del río Tumbes, que es un sector más pequeño de manglar donde también se extrae el recurso. Dentro de las actividades, lo principal fue el diseño de un sistema de depuración. Parece que el video no corre. Estas unidades de depuración están básicamente, es un tanque, pasa por una bomba con diferentes filtros, nube, ingresa al estanque donde están las conchas, ustedes ven aquí las canastas medidas, las conchas comienzan a hacer las heces, ¿no? Y el agua se recambia y se filtra continuamente. El módulo actualmente tiene 5 unidades. Este se encuentra en el centro experimental de Inca Biotech en Puerto Pizarro, en esta pequeña área que se ha destinado para estas operaciones, y tiene una capacidad actual de 5.000 individuos. Para saber cuánto iba a ser el tiempo que nos íbamos a demorar para depurar, hicimos diferentes pruebas y a las 4 horas vimos que las características físicas del medio permitían a los animales no estresarse, y que le permitían volver a activar las características de filtración. Analizamos, que es muy importante, la calidad del agua que ingresaba a estos sistemas. Por lo tanto, vimos que si hacíamos la toma directa del agua, en lo que nos importaba a nosotros, que era coliformes termotolerantes, estaba por 360, número más probable por 100 ml, lo cual está por encima de la norma sanitaria que te dice que son 230, número más probable por 100 ml, y para el caso de Salmonella y Shigella teníamos presencia a nivel microbiológico, ¿sí? Lo cual te dice que el organismo está ahí, pero no sabe si es patógeno o no. Para esto, entonces, diseñamos con diferentes proyectos y con apoyo de nuestros aliados, un sistema de filtración. Acá tenemos un filtro de carbón. Es un pozo de sedimentación que tenemos acá, un filtro de carbón, diferentes sistemas de filtro de cartucho UV, y luego ingresa al estanque, ¿sí? Donde va a hacer la recirculación, que también pasaba por sistemas de filtración. Gracias a la gestión, está pionero el consorcio en cuanto a la gestión con la DIREPRO, lograron cofinanciar que la DIREPRO, la Dirección y el Gobierno Regional de Tumbes, financiara la construcción de un pozo, el cual es un pozo que mejora la calidad de agua, es un pozo tubular bastante básico, pequeño, y este pozo trae agua con ausencia de microorganismos, entonces, pero las fluctuaciones de salinidad está por encima de las salinidades, entonces hacemos la combinación de ambas aguas. Hemos diseñado también técnicas moleculares. Y mediante las técnicas moleculares analizamos aquí sí, si son tóxicos o si tienen toxinas o no toxinas las bacterias. Solamente hemos encontrado toxinas, un gen de una toxina para el caso de Salmonella. ¿Cómo hemos hecho el análisis, la metodología para saber la carga microbiana ahora sí en el recurso concha negra? Tenemos que tener una línea base de cómo se encuentra el recurso para saber si es necesario o no es necesario depurar, ¿no? La hipótesis era que sí era necesario depurar, ya que todos los ecosistemas costeros, el tratamiento de aguas no existe. Entonces, las aguas de escorrentía, las aguas de tratamiento, las aguas residuales van directamente a estos ecosistemas. Entonces, es un grave problema de salud pública que tenemos en el país. Ingresan los animales, se lavan, se tallan, se aperturan las valvas, se ingresa, se hace como un cóctel que le decimos de concha negra, medimos, hacemos las diluciones madre. Tuvimos por eso la referencia del manual de la FDA.
incubamos por diferentes medios, ¿no? Medios presuntivos y medios confirmativos, aquí para coliformes totales y los que nos interesa, coliformes termotolerantes. La presencia que ustedes ven de este formación de gas nos indica pruebas positivas. Luego estos fueron llevados a medios que son placas de agar que nos permite visualizar el crecimiento de estos organismos. Miren, se ven bonitas las colonias, ¿no? El color es bonito, pero esto no es nada más que un número de concentración de E. colis, también en medio EMB. Hemos hecho la bioquímica y la coloración con Gram para verificar los serotipos, ¿no? Para el caso de Salmonella, también hemos diseñado el método. Estas colonias que ustedes ven aquí negras son las que a nosotros al final vemos. Si hay presencia de estas colonias, decimos, cuidado, puede haber Salmonella en la muestra. Y para el caso de Shigella, bacterias sin fermentación, ¿no? En el medio, disculpen. Hago reiterativo las preguntas que llegan al chat. Al final de la presentación procederemos a responderlas, ¿sí? El monitoreo de la situación actual del ecosistema manglar nos ha permitido ver que lamentablemente ingresar o dar el producto directo no estaríamos dentro de la norma porque todos estamos por encima de los 230. Pero ojo que la norma está diseñada para otro tipo de bivalvos, como es la concha de abanico, esta vive en la columna de agua, tiene otro tipo de alimentación. Concha negra es un molusco completamente diferente. Este vive en las raíces de manglar, vive asociado al barro. Entonces hay que eso también tener que evaluar y tener la conciencia para poder ver si esta norma ingresa o no ingresa o aplica para este tipo de recursos, ¿no? Eso ya es cuestión de los especialistas y los entes encargados. Los lugares que vemos en verde, son los lugares que tienen concentraciones medias. Los lugares que ustedes ven en negro son los lugares que tienen concentraciones bajas y los lugares que ven en rojo, excepto aquí el canal de Puerto Pizarro, que también debería estar en rojo, sino que ha habido aquí un error de tipeo. Estos lugares son básicamente los que tenemos que tener en cuenta, porque nos dicen que están muy altas las concentraciones de coliformes fecales para hacer el sector. Sobre todo aquí, canal internacional, ¿no? Que es de ambos lados. Era una de las regiones donde hay mayor carga de los desechos de las poblaciones principalmente, ¿no? Aquí nosotros tratamos de estandarizar nuestro método por un laboratorio por INACAL, eso también fue gestionado por el gobierno regional de Tumbes. Vemos que en cuanto a coliformes totales, ellos tienen, la segunda banda es de ellos, la primera es de nosotros, ellos tienen una elevación en cuanto a los resultados para coliformes. Esto puede verse a que los animales se transportan vivos, hasta llegar a Lima, son 2, 3 días para luego ser procesados. Mientras que nosotros podemos procesar el recurso debido a que estamos cerca bastante rápido, ¿no? El mismo día incluso. La puesta en marcha consistió en que los extractores tradicionales ingresaran, ellos mandan su producto hasta Lima, entonces nos ingresaban el producto, hacíamos la depuración, salía el producto y ellos lo mandaban. Evaluamos sobrevivencia, evaluamos también disminución. Ustedes pueden ver cuando ingresan de estos sectores, por ejemplo, de Puerto Perú con 930, salen 0 en coliformes fecales, que es lo que monitoreamos principalmente, 970, 0. Aquí, por ejemplo, estos sectores que llegaron con 450 y salieron a 0, a 200 después de la depuración, todavía estamos dentro de la norma, entonces sí se pueden comercializar. Sin embargo, hubo el sector del canal internacional, que a pesar de los esfuerzos no pudimos bajar las concentraciones de coliformes fecales. Para el caso de Puerto Pizarro, por ser uno de los principales lugares turísticos, lo manejamos como un apartado adicional, ¿no? En Puerto Pizarro pudimos bajar la concentración de coliformes fecales, estos se pudieron comercializar, sin embargo, aquí había un tema que nos preocupaba, que las E. coli que podían tener toxinas que pudieran desencadenar un problema de salud pública.
Lo siguiente fue con el Instituto Nacional de Salud, nos facilitó controles positivos y a nuestros presuntas cepas positivas, de todas habíamos seleccionado unas que parecían ser estas coliformes enterobacterias. Vimos que las amplificaciones fueron inespecíficas, este es el control positivo, y entonces como no llegan, no son el mismo perfil que el de acá o no son igualitas que las de acá, se descartaron estos controles positivos, o sea, se dio un resultado negativo. Sin embargo, para el caso de Salmonella tuvimos un primer reporte en este sector, coincidió con el control positivo, enviamos a secuenciar. Luego de la secuenciación, que es un proceso de certificación de lo que estamos obteniendo, nos dio que era presumiblemente una Salmonella enteropatógena y luego hemos venido reportándola 11 veces a lo largo del periodo de muestreo. Entonces, esto sí es, digamos, una noticia que debemos tener en consideración a partir de conchas no depuradas de este sector. Aquí básicamente probamos nuestro efecto, depuramos e infectamos con la mayor carga de coliformes a nivel de laboratorio para evaluar si nuestro proceso tenía podía depurar hasta cuánto. Logramos resultados positivos. Vamos a cambiar ahorita el chip. Vamos a entrar al desarrollo de un paquete tecnológico para el cultivo de diferentes especies de pectínidos nativos en la región del Tumbes. Entonces, pido cómo hacemos para el tema de preguntas. ¿Las respondemos en este momento o al terminar la exposición, estimado moderador? Al terminar la exposición, ingeniera, yo lo hago. Muchas gracias. Entonces, vamos a cambiar el chip, como les digo, vamos a hablar ahora de lo que se viene realizando en Tumbes con respecto a pectínidos. ¿Existen pectínidos en Tumbes? Sí, sí existen. Existen en la parte del ecosistema manglar, existen en la parte de mar, ¿no? Muchos de nosotros no los conocíamos. ¿Cuál es nuestra principal problemática a nivel de Perú? Actualmente la acuicultura de moluscos solo se centra en una especie que producimos a nivel de acuicultura, masificamos y exportamos, que es la concha de abanico, que es Argopecten purpuratus. Pero cuidado, ya en el 2016, 2017 nos ha venido advirtiendo que bajo ciertas condiciones existen caídas drásticas de estas poblaciones naturales, porque la principal fuente de abastecimiento de semillas es la captación natural, es poco todavía la larva o la semilla que se obtiene del laboratorio, puede originar un colapso. Lo sintió bastante Sechura, me acuerdo, durante esos años, en cuanto a esta actividad acuícola. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que mentalizarnos? Tenemos que diversificar la acuicultura. Tenemos que buscar otras especies con potencial que puedan cubrir este nicho cuando esta especie tenga estas caídas, ¿no? Y dejar también de desgastar esta especie. Actualmente en el Perú existen 10 especies de pectínidos con potencial acuícola, ¿sí? Son los pectínidos tropicales, o sea, están en la parte norte, resisten aguas cálidas. Eso es una buena noticia para nosotros. Y de eso solamente concha de abanico es lo que hemos venido trabajando, pero también han habido algunos estudios que son unas experiencias de cultivo por diferentes instituciones en diferentes tipos de moluscos y los moluscos con un potencial acuícola, entonces que son los que nosotros sabemos que pueden tener una acuicultura, porque ya se ha experimentado en otros países, es Teristerna, por ejemplo, o concha perlera, Atrina maura y Spondylus, y la especie que les vengo a comentar ahora, que es Nodipecten subnodos. Nosotros pensábamos alcanzar la estandarización de un protocolo. Este es un proyecto financiado por el PENIPA. Estamos en alianzas con la Sociedad Nacional de Acuicultura. Acá también fue un integrante muy especial que fue casi a mitad de proyecto, la Asociación de Santa Clarita. Estandarizar protocolos de producción para pectínidos, ¿no? Les presento a la concha mano de león, como generalmente se les llama. Evaluar la fase de preengorde y engorde en ambientes naturales, que esto lo hicimos en la concesión de Santa Clarita. Caracterización molecular de la especie que estamos introduciendo a estos lugares de cultivo, porque no podemos desarrollar una especie en laboratorio e ingresarla a un cultivo si no hay reporte de esta especie.
porque sería un grave atentado ecológico, el aislamiento y la caracterización de cepas y bacterias probióticas nativas con potencial para mejorar los cultivos y la sanidad acuícola, que es lo que todo productor antes de comenzar a hacer su manejo, su cultivo, debe tener en cuenta. Antes de preocuparse por llevar a mayores volúmenes, debe verificar bien la sanidad de los reproductores que ingresan a su sistema de cultivo. Trabajamos con las asociaciones a que aprendan a ser muertos, porque en la parte de Tumbes todo es langostino. Entonces no se conoce cómo son los sistemas online, no se conoce los sistemas de siembra en fondo. Tuvimos que trabajar con ellos, vino un compañero, Félix, a apoyarnos en todo lo que era la capacitación para que ellos hicieran los muertos, cómo trasladar los muertos. Ellos tienen un buzo, Víctor, que colabora con nosotros, que es un buzo experto en la zona y comienza a poner los sistemas o las líneas de cultivo. Aprendió a hacerlo, entonces ahora la asociación ya puede decir que pueden tener sistemas online. El beneficio ambiental es que disminuye la presión extractiva sobre la ostra, que es lo que ellos principalmente extraen. Ahora pueden tener un cultivo alternativo. Aumentan las densidades poblacionales del pectínido, que si bien hay pocos en los bancos naturales, cuando se empieza una zona de cultivo, aumentan las densidades poblacionales en el ambiente natural. Y los beneficios económicos, básicamente, es que pueden tener un método alternativo de cultivo, ¿no? Aquí les presento el CEBAT. Nosotros estamos ubicados a lo último de Puerto Pizarro, somos la última construcción de Puerto Pizarro, digámoslo así. Esta es una pequeña sala donde tenemos los reproductores, este es nuestro sistema de filtración, nuestros tanques de cultivo. Ustedes pueden ver que son básicamente tanques de polipropileno básicos y tanques de 5 toneladas, ¿no? Y nuestras tinas de depuración. Esta es la especie, se las presento, es mano de león. Este es uno de los pectínidos más grandes de toda la parte del Pacífico. Puede llegar hasta 120 centímetros, o sea, 120 milímetros, sí, 120 hasta 200 milímetros en algunos reportes, o sea, 20 centímetros, por eso dicen garra o mano de león es grande. Pero a partir de los 80 o 75, 80 milímetros, ellos ya reportan que pueden ser comercializadas, ¿no? Es una concha equivalva. En la parte, aquí no se ve muy bien, pero tienen unos pequeños nudos. Es como todo pectínido, la mayoría de pectínidos, un hermafrodita. Tiene un callo muy atractivo, ¿no? Es bastante grande su callo. Y en la parte del Golfo de California, México, esta es una de las especies que comercializan más, ¿no? Límites para su acuicultura. Es que las densidades poblacionales en los bancos se encuentran muy pocos animales en el ambiente natural, por lo que la sincronía entre ellos para poder desovar y hacer grandes bancos no es tan factible. Sin embargo, si esto los llevamos al laboratorio, va a ser fácil manejarlos. Eso es lo que creíamos y lo que esperábamos, ¿no? Aquí hay semillas de mano de león que fueron obtenidas. Contamos con buzos tradicionales, los cuales al inicio buceaban por apnea, nos traían los ejemplares, evaluamos cómo traerlos, los traíamos con precintos por más de 8 horas incluso y resistían, llevaban al laboratorio, eran lavados, ¿no? Se quedaban en aclimatación para ver si alguno de ellos tenía alguna complicación o moría. A 26 grados, a 35 partes por PPT y a alimentación constante, ¿no? Una dieta de 7 microalgas más probióticos que hemos aislado también de la misma especie. Para la identificación de reproductores, básicamente lo que hemos hecho es, a los reproductores los trajimos y a nuestra semilla que ingresamos a los sistemas de cultivo, la recolectamos y volvimos a hacerle también el análisis molecular para decir, este es tu padre, este es tu hijo, sí, sí le corresponden, son la misma especie, por lo tanto no estamos introduciendo una especie foránea o no es otra especie que ha ingresado a los sistemas de cultivo y que no nos hemos dado cuenta, que puede pasar, ¿ah? Entonces por eso llegamos a la conclusión que el reproductor y la primera F1 son semillas de Nodipecten subnodosus, que esa es la especie que está reportada para nosotros. Inducción al desove, esta es nuestra, le llamamos nosotros mesa de desove, con shock térmico y flujo de peróxido de hidrógeno.
También probamos hormonas, en este caso la serotonina nos dio eficiencia para los machos. A cierta concentración, los machos desovan y pueden comenzar a inducir los desoves. La tasa de fecundación es de un óvulo y de 4 a 8 espermas, ¿no? Se hace el manejo como es para toda especie de pectínidos, se deja que emitan los gametos de un sexo, luego se lava, se pone en otro balde para que siga desovando si cambia de sexo, ¿no? Aquí vemos, aquí vamos a ver cómo desova una hembra. Ahí empieza el desove. Y ahí está. Y aquí, cómo desova un macho. Entonces es muy bajito, ¿no? No se puede, pero el agua se tiñe luego blanca, blanca, blanca. Ahí está. El ciclo larvario, el cultivo larvario, inicia en una larva D y a los 2 meses, de 1.5 a 2 meses, ya podemos tener semillas de 1 milímetro hasta 2 milímetros de altura valvar, ¿no? Algunas veces se les ocurre a las señoritas desovar de noche, que es generalmente la parte tarde-noche cuando más desovan. Los manejos se hacen igual de los tanques, en sistemas de tamices se baja la larva. Ustedes pueden ver aquí la larva, hasta larva umbonada. Aquí tenemos una larva ya asentada, metamorfoseada. La larva pedibelíger, iniciamos con una sobrevivencia en las primeras poblaciones del 9%, actualmente llegamos a un 33% de sobrevivencia. Esto se extiende la adaptación hasta los 2 a 5 milímetros de altura valvar en estos sistemas para el preengorde, ¿no? Que son sistemas con chululos. Miren, hicimos un sistema con PVC para optimizar. Nosotros no teníamos grandes tanques, hemos tenido tanques pequeños, entonces hemos tratado de optimizar la columna de agua, ¿no? Y pusimos diferentes chululos para que se fije la semilla. Ahí la tuvimos hasta que la semilla alcanzó los 5 milímetros, donde le llamamos la fase de desactivación de colectores. Y bueno, luego comenzamos a medir cuántas semillas habían en tanto volumen, método volumétrico, para comenzar a llevarlas a campo, ¿no? Esto es nuestro ciclo. Para obtener semillas en un primer momento fueron 62 días, luego hemos ido mejorando 52 días y esperamos poder seguir mejorando esta fase, ¿no? La producción de los cultivos larvarios, les mencioné, en las primeras producciones tuvimos una sobrevivencia de 1. Mire, iniciamos con 0.8, luego 1, luego 9, ahora vamos en 33.1%, ¿no? En cuanto al tema de, a ver, permítanme un ratito, que no puedo verificar acá. Ya, en cuanto a la sobrevivencia desde larva pedibelíger, que era desde estos sistemas que ustedes vieron acá, cuando estaban en estos sistemas, ¿no? Que ya se fija hasta larva de semilla de 2.5, hasta esta semilla. En las primeras poblaciones tuvimos una baja sobrevivencia, actualmente tenemos 2% de sobrevivencia hasta esta talla. Y luego pasan a la fase de preengorde, que llamamos cuando ponemos a los animales desde 2.5 hasta 12 milímetros. Luego de 12 milímetros, nosotros ya los llevamos a mar. Inicialmente pusimos en tanques así de polipropileno de 5 toneladas las linternas, sembramos a una densidad de 1000 semillas por piso. De estas linternas son las famosas linternas cuneras, y dejamos de 40 a 63 días a obtener 12 milímetros, ¿no? Tuvimos un 92.9% de sobrevivencia y luego fueron llevadas a mar. Posteriormente vimos que esta fase no es tan necesaria, que podemos desactivar los colectores más grandes y que directamente vayan a mar. Aquí fue las primeras cosechas, el transporte hasta el sector del área de concesión de Santa Clarita. El tamaño mínimo era 7, el máximo era 12 de altura valvar. Transporte en seco, un tiempo de 5 horas, hasta un poco más puedo decir, porque hasta que la lancha nos ingrese y todo fue toda una labor la primera vez. Y estuvieron a un sistema online con 5 metros de profundidad y 500 animales por piso.
Este es el sector de Zorritos. Para ingresar, primero ingresamos con una lancha que nos lleva hasta las embarcaciones que están afuera y de la embarcación recién vamos al sector, ¿no? Nosotros no tenemos un puerto aquí en Zorritos, un puerto o un desembarcadero, entonces eso nos dificulta un poco las actividades. Contamos con el buzo y la siembra, el equipo técnico. Estas son las líneas instaladas. Actualmente Santa Clarita cuenta con 5 líneas instaladas para diferentes cultivos de bivalvos. Estas fueron las primeras experiencias. Aquí agradecemos en los órganos a la empresa Agromar que ellos nos tuvieron en un primer momento un pequeño lote de semillas que tuvo una sobrevivencia de 0.34 cuando la obtuvimos ya de animal grande. En Imarpe, en Nueva Esperanza, tuvo un 1%, mientras que en la Asociación de Santa Clarita tenemos 4 y 3. Agradeciendo también el Imarpe nos brindó en un primer momento todo lo que es su sistema de online experimental, ¿no? A Johnny, a Mervin de Imarpe que estuvieron prestos a apoyarnos. Estos son los crecimientos en sistemas suspendidos en los órganos. El crecimiento, yo les mencioné que era un pectíneo tropical, ¿no? Lo pusimos en los órganos que sabemos que las temperaturas son más bajas del ambiente donde ellos están, donde los hemos recolectado. Sin embargo, también se reporta hasta Paite, entonces deberían poder soportar estas temperaturas. Y dicho y hecho, si lo soportaron, monitoreamos periódicamente hasta 51 milímetros. Sin embargo, luego vino todo el tema de la pandemia y fue un poco complicado seguir el monitoreo, pero sí logramos a los 8 meses obtener animales de 80 milímetros que ingresaron como reproductores. Vimos más o menos cuál podría ser su tamaño de crecimiento, ¿no? A los 9 meses, perdón. En sistemas suspendidos de Nueva Esperanza, también se lograron obtener, tuvo una tasa de crecimiento un poco más elevada, 8.89 milímetros por mes en alto, y aquí estos animales que llegaron se obtuvo la primera F1, o sea, la primera producción de semillas para cerrar el ciclo, que fueron los reproductores que luego se llevaron al sector de los pinos. El sistema en el online de los pinos, aquí les muestro cómo hemos venido monitoreándolos hasta el 4.º mes, ¿no? Hay más datos, pero bueno, para la exposición tuvimos hasta el 4.º mes. Estamos por un tamaño de 57 milímetros. Hemos puesto 2 poblaciones. El porcentaje de retorno de larva pedibelige, la semilla que ya está en mar, es del 2 al 4%, y actualmente teníamos 96.000 semillas en mar y 30.000 semillas que estaban por llevarse de laboratorio a mar, ¿no? Acá nos pasó algo curioso. Nosotros llevamos semillas de 12 milímetros y el buzo que ingresaba a hacer sus actividades a los 20 días nos llama y nos dice, bueno, ingenieros, por favor, algo está pasando con las líneas, parece que le han quitado las boyas porque las líneas no las veo, he buceado y están abajo, pero no se ven. Entonces, asustados por ser nuestra primera experiencia, fuimos a los 20 días después de haber ingresado la siembra y nos dimos con la sorpresa que no había sido que se habían llevado las boyas, sino que habíamos nosotros subestimado el crecimiento de la especie, y a los 20 días, bajo las condiciones que teníamos de temperatura, que era 28 grados, los animales habían alcanzado cerca de los 2 centímetros en promedio. Entonces había superado las boyas que nosotros habíamos puesto por linternas. Habíamos sido un poco ahorrativos con las boyas, creo. Entonces, basados en eso, nos sorprendimos, ¿no? Era bastante bueno el crecimiento, tuvimos que hacer el desdoble de emergencia. Ustedes nos ven aquí con nuestras caras de felicidad, con nuestras primeras semillas. Acá se encuentra Flavio de Fondepes, que nos apoyó en toda la gestión con Santa Clarita. Y así hicimos el desdoble de los animales. Aquí pueden ver aparte del equipo técnico, ellos se encargaban de mostrarles cómo se debía hacer el desdoble para que luego los propios pobladores, los propios pescadores lo pudieran realizar. Aquí tenemos al señor Morán, que nos ha apoyado durante todo nuestra travesía de cultivos. Él acá tiene unas linternas. Hemos evaluado el crecimiento y podemos decir que aproximadamente a los 9 meses nosotros podemos tener semillas de 75 a 80 milímetros listas para la cosecha, ¿no?
lo cual nosotros acá en el sector de Tumbes tenemos que ver que no coincida con periodos de lluvia, porque las oleajes, la marejada es muy fuerte acá, entonces, y la entrada del agua dulce también es muy perjudicial para esta especie. Acá es el porcentaje de sobrevivencia, hemos llegado al más de un 50% por encima de un 50% de sobrevivencia en todas las experiencias. Actualmente vamos en un 82%. Ahora tengo que comentarles algo con respecto a eso. Miren, aquí llegaba la embarcación. Aquí vemos a Flavio con los diferentes, miren, esto es bonito, todas las linternas que se bajaban, porque ya no era posible hacer el desdoble. Anteriormente lo hacíamos en bote, pero ya era imposible manejar la cantidad de animales, la cantidad de linternas. Entonces, con los miembros de la asociación, llega el bote y ellos comienzan y traen a unas mesas. Estas son las mesas donde están los otros miembros de la asociación, que son principalmente mujeres o personas que no podían ingresar a mar en ese momento. El señor Santoyo, el presidente de la asociación, y enseñábamos a desdoblar, y el principal factor que a nosotros nos malogra acá es el famoso fouling, ¿no? Tenemos bastante fouling que daña las linternas y hay que hacer el recambio de forma más periódica. El diagnóstico de enfermedades, aquí vimos para la especie, y si no se ve ninguna banda aquí y solamente se ve el control positivo, significa que los reproductores que hemos ingresado están libres de cualquier patógeno monitoreado. Hicimos lo mismo que para la concha negra, para el caso de probióticos, aislamos las bacterias. Esto es nuestro cepario. Tenemos patógenos como los vibrios y tenemos probióticos que pueden competir con esos patógenos. Metagenómica, para lograr acondicionar a los animales, saber qué es lo que tienen, qué bacterias pueden comer, a evaluar consorcios de microalgas con esas bacterias y poder acondicionar. Ahora los animales los podemos acondicionar hasta en 3 semanas si no se encuentran maduros cuando ingresan en la fase de desove. Esta es la fase de producción de microalgas, ¿no? Ellos, aquí contamos con también nuestro equipo técnico, Carlos Bosnia, que ellos hacen toda la parte de producción de microalgas y evalúan también el análisis de probióticos. Y como último ítem, para terminar, es la determinación de la diversidad molecular de moluscos en la región de Tumbes. Como les mencionamos, queremos dar alternativas de producción, queremos saber qué otro tipo de moluscos puede el extractor o el pescador tener en cultivo para que ya deje un poquito de lado la concha negra, ya deje un poquito de lado la extracción y ya sean más acuicultores y no subestimar las áreas que tenemos en la parte norte, ¿no? Aquí esta foto me gusta, son manos de león en el ecosistema manglar. Para eso hemos puesto líneas, ¿no? Con ayuda de la gestión del CERNAN, nos ha permitido colocar líneas en tamaños no invasivos porque aquí se realiza actividades de extracción para no limitar las actividades o no molestar a los extractores y a los pescadores. Diferentes tipos de sustrato, netlon, raché, teja, soguilla también. Y vamos a evaluar la diversidad de larvas a diferentes periodos de tiempo, 30, 60, 90 días, ¿no? Ya hemos determinado cuáles son las larvas de moluscos principalmente, esto es por tema de microscopía. Sin embargo, no podemos estar dependiendo de la evaluación porque depende mucho de la expertise, ¿no? De tener un experto que diga esta larva de esto, de esto, de esto. Entonces, como queremos facilitarnos el trabajo por esta parte, hemos diseñado marcadores moleculares que nos permitan decir, sacar una muestra de agua y decir, esto es ostra, pon tus colectores para ostra. Esto es anadara, pon tus colectores para anadara. Esto es atrina maura, pon tus colectores para atrina. Porque la disponibilidad de estos cultivos varía de acuerdo al tiempo. Aquí básicamente les doy un poquito de las especies que se han encontrado en ambos ambientes, ¿no? Aparte de las reportadas, actualmente podemos decir que tenemos por lo menos dos especies más de anadaras de las reportadas usualmente, más de 4 especies de ostras de las cuales se han reportado no solamente Estiostrea prismática,
Sí, hay otras especies, Crassostrea columbiensis, tumbecensis, y otras, ¿no? Eso lo dejo para unos talleres posteriores. Pectínidos, por lo menos 2 especies de atrinas, mejillones. Esta es una especie que es muy abundante, ¿no? Que anteriormente no la habíamos visto, que es Limor vigi. Y como les menciono, muchas especies de ostra y de teria externa. De teria externa, una. Hemos evaluado en cultivo y actualmente hemos comenzado, hemos tenido las primeras, son estas las captaciones de semilla de ostra que hemos obtenido. Entonces, siendo el recurso bandera en el sector del mar, es muy rico, hay mucha ostra que se capta de más de una especie, como les menciono. Hemos evaluado ahora poner con Víctor estos valvas, a ver si es más fácil sacarla de las valvas que del netlon, y aquí están nuestras primeras cosechas, ¿no? Agradeciendo al equipo, como les digo, este es un trabajo de equipo, tanto del sector público, el sector privado, la academia, el instituto de tecnológico de Tumbes, y el personal que se encuentra muy comprometido, ¿no? Este es parte del equipo técnico también. Y sin nada más que decirles, gracias por la atención brindada.